Llegamos al final de la segunda semana de nuestro estudio sobre Primera y Segunda de Corintios, o a los Corintios. Estas cartas que Pablo escribió para orientar a la iglesia en momentos muy difíciles y a una iglesia muy emproblemada. Pero lo que hemos hecho esta semana es concentrarnos en el punto central que Pablo va a desarrollar en sus dos cartas, y eso es en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante para nosotros porque a veces, quizás para solucionar un problema, lo que queremos es ir y confrontar y tratar de dar nuestros argumentos y plantear nuestros puntos de vista. Y Pablo lo primero que hace es señalar que solamente en Cristo está nuestra seguridad, porque Él es poder de Dios, es sabiduría de Dios. En Él tenemos que estar concentrados. Nuestros problemas en las iglesias se van a resolver cuando nos concentremos en Cristo. Y eso lo vimos porque esta semana vimos el contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana en el contexto de la unidad, un tema que hablaremos la próxima semana. Así que vamos a orar para hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado estos días, a fin de que puedan afianzarse en nuestro corazón estos principios que hemos conversado durante la semana. Querido Padre, gracias te damos porque tu palabra nos orienta para saber qué es lo más importante en nuestra vida, en nuestra iglesia, incluso en una discusión. Ayúdanos a ponerte a ti al centro, ayúdanos a concentrarnos en Jesús y en el mensaje de la cruz. Te lo imploramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy quiero comenzar con estas citas que aparecen al final de nuestra lección, las citas del día viernes. Y dice acá: en el pensamiento de las multitudes que viven, hoy la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relaciona con las escenas de la crucifixión sagradas asociaciones. Pero en los días de Pablo, la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. El exaltar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Quería comenzar con esta cita porque es justamente lo que hemos venido hablando durante la semana, cuando Pablo habla de la necedad de los hombres y de la sabiduría de Dios. Y que desde nuestro punto de vista, o mejor dicho, dependiendo de dónde nos situemos, el punto de vista nuestro va a verse condicionado. Si nos situamos del lado de la sabiduría humana, creeremos que el plan de Dios es una locura. Y aunque es verdad que esta cita encierra esta verdad de que hoy en día la cruz del Calvario está asociada con sagrados recuerdos, la realidad es que sigue siendo un tropiezo para aquellos que consideran que su inteligencia y su sabiduría están más allá de estos temas, como el tema de la cruz y el tema de la salvación. Todavía la gente que se cree culta, algunas, no todas es verdad, pero hay personas que creen que por su inteligencia y su cultura deben ver estos temas de la cruz como simple mitología. Así que siempre tenemos este problema, solo que ahora vivimos en sociedades en las que en gran parte del mundo se valora la tradición religiosa cristiana. Por lo tanto, la cruz es parte de nuestras festividades, es parte de nuestra simbología, aparecen símbolos patrios, aparece en la historia de nuestras naciones, porque fuimos tocados con esto. Así que no es un escándalo como lo era en los días de Pablo. En los días de Pablo, exaltar al Salvador crucificado, como nos lo dice la cita y como Pablo lo explica en Corintios, esto era una locura, porque los judíos esperaban un Mesías conquistador de los romanos específicamente, porque claro que Cristo vino a conquistar, pero conquistó a la muerte y al pecado para destruirlos. Pero lo que esperaban los judíos era a un gobernante terrenal que pusiera de nuevo a Israel en el centro de la tierra, como ellos lo vieron en su historia con David y Salomón. Por otro lado, para los griegos, esta idea de un Dios que se humilla, un Dios que renuncia
a su deidad con tal de alcanzar a una raza que está contaminada y que es una raza pecadora. Para ellos esto era un sinsentido, porque lo que ellos aspiraban es a lograr alcanzar la divinidad, a convertirse en sí mismo en seres divinos. De ahí que surgiera el gnosticismo que manchó también el cristianismo. Y hasta el día de hoy, pues la gente dice, los gnósticos, los que creen en esas ideas, dicen que lo que sucedió con Jesús, el ser humano Jesús, es que despertó el Cristo que todos llevamos dentro, esa chispa divina que todos llevamos dentro. La verdad es que eso es lo que el ser humano ha querido siempre, aspirar a ser Dios. Lamentablemente seguimos repitiendo el acerto de Satanás allá en Génesis 3, y seréis como Dios. Queremos eso, queremos apartar a Dios de la ecuación, sacarlo de nuestra vida, y luego llamamos a eso sabiduría, llamamos a eso cultura, llamamos a eso entendimiento. Y Dios nos mira y dice, hijo, pero todo eso es necedad, porque lo único a lo que conduce es a la pérdida eterna. Es todo lo que conduce. En cambio, nos ofrece sabiduría verdadera en Jesús, porque Jesús viene a este mundo para solucionar el mayor problema que tenemos. Y como ya lo he repetido durante la semana, aquí viene pregunta de examen. No, es broma, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál es el mayor problema que nosotros tenemos? La respuesta es una sola. El mayor problema que la humanidad tiene es el pecado. De ahí se deriva todo lo demás, la muerte, el dolor, la separación, la tristeza, las enfermedades, todo eso se deriva del pecado. El pecado, noten, no estoy hablando de los pecados, estoy hablando del pecado, y el pecado es rebelión contra Dios. Y Pablo nos ha enseñado durante esta semana justamente que Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque Él resuelve lo que nosotros nunca podremos resolver con toda nuestra tecnología y avances en la ciencia. Porque mientras que, ayer lo mencionaba, los seres humanos estamos luchando por conquistar Marte, los seres humanos estamos luchando por hackear el sistema inmune de nuestro cuerpo, la realidad es que el curso natural de la humanidad sin Cristo es la aniquilación. Suena feo decirlo, pero esa es la realidad de la humanidad sin Cristo. La única razón por la que todavía estamos aquí es porque Dios es paciente, pues no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Pablo ve en la cruz ese instrumento de reconciliación con Dios que permite que una raza condenada como la nuestra, los seres humanos, ahora pueda volver a estar en paz con Dios gracias a lo que Cristo obró allí, con su muerte y luego con su resurrección. Por eso esta semana dijimos, ¿no? El plan de Dios es perfecto. Podemos confiar en el plan de Dios porque Él ve el cuadro completo. Mientras nosotros apenas vemos lo que está delante de nuestras narices, Dios ve mucho más allá. Y esto es a lo que Dios nos invita, a experimentar lo que Él puede hacer en nuestras vidas, a experimentar su gracia y su amor. Ahora, en la lección se nos invita a meditar en algunas cosas hacia el final. Y es justamente esto. Recuerda lo que Jesús dijo allá en Getsemaní, cuando sudó, como dice Lucas, gotas como de sangre. Lo que estaba en juego, o gotas de sangre, lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Humanamente hablando, Jesús no quería ir a la cruz, porque la perspectiva era completamente sombría. Si Jesús iba a la cruz y no resucitaba, entonces simplemente el universo entero estaría perdido. No la Tierra solamente. No, que a veces nosotros tendemos a ser muy egocéntricos, ¿no? Y todo está concentrado en la Tierra. Y de hecho nos pasa, todos los problemas a mí, como que si en el universo entero yo fuera el único imán de todos los problemas. Nunca pensamos en las bendiciones, siempre son en los problemas. Pero nota lo que estaba en juego ese día, que Jesús estaba a punto de ir a la cruz.
Lo que estaba en juego era el universo entero. Si Jesús moría y fallaba, si en su vida fallaba, si en su vida se hubiera encontrado pecado y él fallaba y por lo tanto no podía resucitar, entonces el universo estaba perdido. Pero el Señor Jesús lo dijo con claridad: el diablo no tiene nada en mí. Y aunque en su humanidad tenía temor, pudo ver el cuadro completo. Dice Hebreos capítulo 12, luego de decir puesto los ojos en Jesús, luego dice que por el gozo puesto delante de él, es decir, él pudo ver el cuadro completo y nos vio, a ti y a mí, ahora compartiendo esto, hablando de los logros de la cruz. Que el Señor nos ayude para poder gozarnos en todo lo que Él ha hecho en nuestro favor, y que eso nos permita crecer en el conocimiento salvador que nos da la Biblia. Lo dije esta semana y lo voy a repetir. No se trata de denostar el conocimiento, no se trata de quitarnos el cerebro y ponerlo a un lado. Eso no es lo que Dios espera. Dios no desea lavarnos el cerebro. Dios desea que nosotros tengamos una mente equilibrada, que tristemente a veces se nos dice: a los cristianos les lavan el cerebro. Bueno, hay muchas ideologías en el mundo lavando el cerebro de muchas personas, pero el cristianismo justamente no es una de ellas. Más bien, un verdadero cristiano siempre está pensando en ir más allá, en crecer en su conocimiento, pero guiado por la revelación divina. Y muchos avances de la ciencia se dieron justamente por personas que creían en un Dios sabio, todopoderoso, que había dejado leyes para poder regir este mundo. Leyes físicas, leyes sanitarias, leyes. Así que no estamos hablando de poner a un lado el conocimiento, estamos hablando de filtrar el conocimiento por la revelación divina para crecer en el conocimiento de la salvación, en el conocimiento que no nos va a alejar de Dios, en el conocimiento que no nos va a impedir tener una relación con Dios. Dicho esto, es importante que los cristianos aprendamos de ciencia, aprendamos a crecer en nuestra cultura, porque estamos en este mundo. No somos del mundo, pero estamos en este mundo y nos vamos a relacionar con personas que necesitan ver a cristianos que no son toscos. De hecho, ese es la gran marca, el gran sello del cristianismo, que hace de personas que de otra manera tal vez serían personas viciosas, toscas, torpes, hace ahora personas que aspiran a más, ¿sí? Pero eso todo centrado en Jesús, quien es poder y sabiduría. Ahora, ahí leímos en esta semana que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y que Dios escogió también a lo débil y a lo necio según el mundo, ¿no? Esto yo quisiera destacarlo de la siguiente manera. Dios no necesita de grandes lumbreras para demostrar su amor, su poder, su gracia. Pero qué bueno cuando hay personas muy ilustres cuando llegan al Evangelio y reconocen que todo lo que tenían antes no les servía para darle sentido a sus vidas hasta que se encontraron con Jesús. Un ejemplo de eso fue el apóstol Pablo, que entonces se encontró en la belleza de la cruz. Y eso es lo que nosotros podemos llevar a otros. Tal vez lo que le ha pasado a alguno de los que está viendo o oyendo este estudio. Así que hay que poner en alto al Señor Jesucristo, eso es lo primero, y eso nos va a ayudar a enfrentar los problemas que vamos a enfrentar en la vida, en la iglesia también, en la familia, donde sea. Vamos a orar por eso. Yo te agradezco por llegar hasta aquí, y si todavía no te has suscrito, por favor suscríbete. Y si tienes más amigos y conocidos a los que crees que les gustaría este repaso que este servidor hace, pues compártelo con todo el mundo y comenta lo que tú quieras comentar. Que Dios te bendiga y gracias por ayudar a crecer este canal.
Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tus misericordias y gracias porque en Cristo está toda la sabiduría que necesitamos para salvación. Ayúdanos a comprender que el conocimiento que adquirimos en esta tierra a medida que avanzan la tecnología y la ciencia, en realidad tienen sentido cuando comenzamos a verlo desde el prisma de la revelación divina. Y te damos gracias porque nos das esa oportunidad. Por favor, acompáñanos en este día, en este día de preparación, y que al llegar las horas de tu día santo podamos gozarnos en Cristo, porque Él es poder y sabiduría. Pues oramos en Jesús. Amén. Tu preciosa sangre, quien me compró con gran amor al morir en mi lugar. Gracias, Señor.